Bien, de acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente, decíamos, vamos a poder dibujar nuestro diagrama momento-curvatura. Recordemos que el diagrama momento-curvatura corresponde a una sola sección, que es, en nuestro caso, la que es objeto de estudio. Bien, en este primer estadio hemos dicho que tendremos una respuesta lineal, por tanto esto será una recta, y esta respuesta lineal sabemos que tendrá unos límites perfectamente definidos que corresponden a este primer momento crítico que nosotros hemos llamado, en donde sabemos que la tensión del hormigón traccionado es exactamente F sub Ct. Por tanto, este momento crítico corresponderá a la tensión máxima de tracción del acero, que sabemos que es un valor pequeño, pero no nulo. Y por tanto, la respuesta que nosotros obtenemos será una respuesta lineal. Por tanto, a partir de este momento, tenemos un primer estadio que vamos a llamar 1, que es lineal. ¿Qué ocurre cuando la tensión de tracción del hormigón supera a F sub Ct? Esto quiere decir que nuestra sección de hormigón, que inicialmente era una sección, en el caso de que sea rectangular, en la cual colaboraba todo el área de esta sección en la flexión, cuando en algún punto más alejado de la línea neutra alcance la F sub Ct, esta sección empezará a fisurar. Y si empieza a fisurar la sección, tendremos un cambio evidente de comportamiento de la sección. ¿Por qué? Precisamente porque tendremos una zona exageradamente, dibujamos para que se entienda, en donde aparecerán en la zona inferior unas fisuras, lo que querrá decir que en principio ya no podrá colaborar toda la sección de hormigón, en parte porque la parte inferior, que nosotros rayamos en azul, estará fisurada, y por tanto el canto de esta sección quedará reducido respecto a la sección sin fisurar. Esta es la que nosotros llamamos como inercia bruta. Y a partir de aquí, es decir, cuando superamos esta tensión F sub Ct, la inercia del hormigón empieza a variar. Y evidentemente, todo el equilibrio interno de la sección tendrá que reajustarse a esta nueva situación. Para simplificar esta nueva situación de la sección, recordemos en el estadio anterior que nos habíamos quedado en que teníamos una distribución de tensiones que era perfectamente simétrica respecto a la línea neutra, en donde teníamos aquí un vector de compresión y aquí teníamos un vector de tracción. Y recordemos también que este vector de tracción, tal como habíamos definido, se encontraba aplicado en el centro de gravedad de la distribución de tensiones, es decir, a una situación que era exactamente 2/3 de la altura del triángulo, que era este valor de aquí. Por tanto, fijémonos que en el momento en que el hormigón empiece a fisurar, ya no será capaz de resistir esta tensión igual a F sub Ct, y por tanto, si ya no es capaz de soportar esta tensión que el hormigón por sí mismo será incapaz de controlar, tendremos que poner un elemento resistente que sea capaz de poder hacerse cargo de esta tracción que el hormigón ya no podrá resistir. Por tanto, acudimos a colocar una armadura, o lo que es lo mismo, a poner en la zona fisurada una armadura suficiente para que podamos transferir
esta tracción a esta armadura. Por tanto, lo primero que ocurre es que el centro de gravedad en donde estaba aplicado la tensión de tracción y que ahora nosotros desplazaremos a un nuevo punto, que será en donde colocaremos la armadura. Por tanto, el nuevo vector de tracción quedará desplazado a una cierta distancia, pero ya no se hará cargo la distribución de tensiones del hormigón, sino que pasará a ser absorbida por esta nueva armadura que colocaremos. Esto es importante porque esta armadura, si no existiera, querría decir que la sección de hormigón, al no poderse hacerse cargo de este par de fuerzas, porque la tracción que tendríamos que absorber el hormigón ya no es capaz, esta sección partiría. Por tanto, a partir de que hayamos alcanzado este momento crítico, será necesaria la colaboración de la armadura. Es por eso que se justifica siempre que hay que colocar una armadura mínima en una sección, precisamente para poderse hacer cargo sin ningún tipo de problema de cuando el hormigón deje de colaborar, empiece a colaborar el acero. Este acero mínimo es el que como mínimo ya nos tiene que absorber este momento crítico en cualquier sección. Y a partir de ahí, el hormigón, aunque colabore, lo hará en muy pequeña cantidad enfrente del nuevo material acero que sí podrá hacerse cargo de la tracción. Por tanto, entraremos en lo que nosotros llamamos un estadio 2. Fijémonos que si la sección siempre fuera constante, tendríamos una ley de tipo lineal y por tanto esta recta siempre sería la recta de proporcionalidad entre el momento y el ángulo girado por la sección. A partir de esta segunda etapa, esta recta ya no es la misma y vamos a analizar qué pasa. Esto quiere decir que cuando entremos en la fase 2, es decir, cuando la sección haya fisurado, fijémonos que ahora sí tendremos que dibujar una cierta armadura, y pongamos aquí una cierta área de acero, que vamos a llamar A, que estará colocada a una distancia perfectamente definida, que es la que nos marca el recubrimiento. Y tal como acabamos de decir, este recubrimiento es el que nos sitúa perfectamente cuál será el vector de tracción. Fijémonos que este vector de tracción, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, ya no dependerá de la distribución de tensiones repartidas del hormigón a tracción, porque ya no las tendremos en cuenta, estará fisurado, y en cambio este vector de tracción estará perfectamente fijado en la posición relativa de la armadura respecto a esta sección. Por tanto, este es un vector fijo en el sentido de que está perfectamente definida su posición geométrica. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues continuamos con nuestros diagramas, primero de deformación, es decir, yo tendré un diagrama recto de deformación, y ahora hablaremos de sigma S y de sigma C. Vamos a suponer que la parte superior del hormigón continúe siendo una zona comprimida y evidentemente la zona inferior una zona traccionada. Pero bien, ahora ya no podemos establecer la posición de la línea neutra en el centro de la sección, precisamente porque entran a colaborar dos materiales que son perfectamente diferentes. Uno que es el hormigón con un valor del módulo de deformación y otro que es el acero con un valor de módulo de deformación diferente. Y por lo tanto la respuesta que tengan que dar al momento exterior que actúa, el nuevo par de fuerzas ofrecido por el hormigón y por el acero serán perfectamente diferentes. Una dependerá de la cantidad de acero que tenga y por tanto de un área, y aquí también de la zona que esté comprimida. Por tanto, la línea neutra se situará en un cierto punto que no conocemos, a una cierta distancia que vamos a llamar X, respecto a la fibra más lejana comprimida,
y por tanto la deformación del hormigón y la deformación del acero ya no serán iguales. Quiere decir que esta deformación del acero, que exactamente correspondería a allá donde está aplicada la zona de tracción, y que por tanto esta deformación estará a una distancia del recubrimiento, y la fibra más alejada del hormigón tendrán deformaciones diferentes. Pero en cambio lo que sí hemos de asegurar es que la distribución de las tensiones del elemento comprimido y del elemento traccionado por el brazo de palanca entre ellas sean exactamente igual y de sentido contrario al momento exterior. Para que esto sea así, vayamos a ver qué pasan con las tensiones de los dos materiales que actúan. Si suponemos que la línea neutra está en una cierta distancia y que aquí solo tendré como componente de tracción el acero, fijémonos que desde la línea neutra hasta abajo ya no tengo en cuenta la contribución del hormigón, solo tendré en cuenta la contribución del acero. Vamos a ver qué pasa con el hormigón. Fijémonos que la deformación en la línea neutra es cero, y a una cierta distancia tendremos una cierta deformación del acero. Recordemos, sucintamente, que habíamos tomado o bien el método de la parábola rectángulo o del rectángulo para conocer en función de la deformación cuál es la tensión. Si estamos en un estadio intermedio cualquiera, imaginemos que estemos en la primera zona, en función de esta deformación le corresponderá una tensión del hormigón. Por tanto, supongamos una cierta deformación del hormigón que nos da una cierta tensión, y que esto podría ser del tipo un trozo de la rama de parábola. Por tanto, el centro de gravedad de esta distribución de tensiones es la que nos sitúa exactamente donde estará la componente del hormigón comprimido. Y aquí viene una de las primeras características importantes a la hora de estudiar el comportamiento del hormigón, debido a que hay un cambio de estrategia del propio material para hacer frente al momento exterior. Si bien es cierto que el momento exterior hemos dicho que va variando, porque recordemos que en nuestra viga inicial la carga puntual iba aumentando, este momento irá aumentando. Y fijémonos que de estos dos valores de tracción y este de compresión, el valor de tracción estará siempre situado, como dicen los manuales, en el covaricentro plástico de la sección, es decir, precisamente en donde está situado geométricamente la armadura, mientras que el vector de compresión, que es la resultante de la distribución de tensiones en el bloque comprimido de la sección de hormigón, dará una componente que será variable, y que precisamente por ser variable, el brazo de palanca entre estos dos valores, entre T y NC, será un brazo de palanca variable. Y precisamente irá variando este valor y este en función de cómo vaya aumentando o disminuyendo el momento exterior. Recordemos que en esta segunda etapa la sección de hormigón está fisurada y por tanto la inercia real de la sección respecto a la anterior habrá disminuido. Si tenemos en cuenta la ecuación de Navier que hemos dicho inicialmente, si la sección de hormigón que trabaja ha disminuido, quiere decir que en esta nueva igualdad el ángulo girado será mayor para una misma cantidad de momento variado, y por tanto esto quiere decir que si este valor ha disminuido, la tangente, el producto de E por I, también será menor. Lo que quiere decir, representado en nuestro diagrama momento de formación, que a diferencia de lo que teníamos en esta primera zona no fisurada, cuando la sección haya fisurado, la respuesta en este segundo estadio será también una recta, pero con un ángulo, una tangente en este caso de esta recta, menor que el anterior. Y esta segunda zona, que nosotros llamamos de sección fisurada,
irá siendo cierta a medida que la tensión del acero, que sería el área de armadura colocada por la tensión del acero, la tensión del acero vaya aumentando. Y este aumento de la tensión del acero será posible hasta que lleguemos a un valor máximo de su deformación, que recordemos que era exactamente el 10 por 1000 de la sección y que correspondía al conocido como pivote A. Por tanto, ¿desde dónde hasta dónde podré admitir que esta segunda zona sea cierta? Pues aproximadamente hasta que la deformación del hormigón y del acero en la zona traccionada, perdón, del hormigón sea del 2 por 1000. Y por tanto, aquí, desde una deformación del hormigón muy pequeña, que hemos dicho en la zona traccionada, que era del orden del 0,01 por 1000, hasta una deformación del hormigón comprimido del 2 por 1000, podemos admitir este comportamiento, que sería, en cualquier caso, un comportamiento que ya vemos que no es exactamente lineal como en la primera zona, sino que tendremos un comportamiento en que el giro será mayor que el que le correspondería si toda la sección de hormigón trabajara, pero en esta segunda zona vemos que podíamos llegar a considerar, aunque con una pequeña variación, que continuaríamos trabajando dentro de un régimen lineal, es decir, para deformaciones hasta el 2 por 1000, que son relativamente pequeñas. ¿Bien?